en abril la producción cayó 2.1%. Subió 2.1%. Y esa es la subida más baja de los últimos 5 años en buena cuenta, y la pregunta es ¿por qué creció tan poco la economía? En abril hemos invitado a Roberto Usada y Alfredo Torne. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, tenemos aquí un cuadro para verlo rápidamente, un cuadro del INEI. Ahí está, economía 2.01. Vemos ahí como minería e hidrocarburos cayó 6%, 6,10%. Construcción también cayó menos 8,89%. Y manufactura subió apenas 0,37%, pero viendo el desagregado, el subsector fabril no primario, es decir, las industrias propiamente dichas no primarias, cayeron en menos 6,6% también. Y dentro de ellas, los bienes de capital cayeron en 47%, por ejemplo, ¿no? En fin, bueno. También cayó. ¿Ah? Textiles también ha caído. A ver si podemos ver rápidamente el siguiente cuadro. El siguiente. Ahí está el subsector fabril primario, subió 25%, sobre todo harina y conservas de pescado, subió muchísimo porque el año pasado no hubo pesca, pero el subsector fabril no primario, en bienes de consumo cayeron 4.8%, fabricación, productos de madera, una caída del 90%, farmacéuticos 19%, prendas de vestir una caída de 11%, intermedios, estamos viendo ahí, y bienes de capital una caída de 47%. Bueno, rápidamente, ¿qué cosa pasó? 2% es un crecimiento muy, muy pobre, decepcionante. Vamos a seguir, ¿esto es una cosa coyuntural o es una cosa estructural? Es decir, tenemos que prepararnos para un crecimiento cada vez menor de la economía. ¿Cómo es la cosa, Roberto? Bueno, en primer lugar, yo creo que ver mes a mes es un despropósito, porque en la mayor parte de los países lo que nosotros vemos normalmente son los trimestres. Dicho esto, hay una anomalía en días trabajados. Si le agregásemos los días trabajados no tendríamos 2, sino que tendríamos probablemente 3,5, ¿no? Es igual el asunto de que hubo Semana Santa ahora en abril, el año pasado fue en marzo. Así es. Ahora, el hecho es de que hay una tendencia declinante, yo diría, desde diciembre, ¿no? Entonces, lo que habría que preguntarse es qué pasa con el crecimiento para todo el año, por qué se está dando esta caída. Y el gobierno lo que trata de decir es, bueno, han llegado los vientos en contra, estamos con los problemas internacionales, China, etcétera, etcétera. Yo no opino lo mismo, yo creo que sí influye, pero que aquí hay temas que efectivamente hay la inversión privada que ha sido el motor de la economía, que ha estado creciendo a veces a 2 dígitos, está creciendo muy cerca a 0. Entonces, si la inversión privada es 20% de la economía y eso crece a 0, entonces tenemos una... Claro, la pregunta es ¿por qué crece a 0? De repente la profecía autocumplida, pues si el mundo está creciendo poco, yo invierto poco para, digamos, no tener problemas, o por los problemas de qué, en parte es cierto, pero el hecho es de que nosotros tenemos a todos niveles proyectos grandes, proyectos medianos, proyectos pequeñísimos, y todos han enfrentado una maraña de sobreregulación que ha llegado, creo, a explosionar, y esto es justamente lo que tratan de afectar las medidas que se quieren dar. Ahora, habrían también fenómenos, digamos, cosas coyunturales. Hay una menor producción de oro, bastante menor, por el combate a la minería ilegal, según parece. Y, bueno, también no sale Conga, no salen todos los proyectos de oro en Cajamarca, ¿no? Bueno, en construcción, que es otra caída muy importante, se terminó la línea, el tramo 2 de la línea 1 del metro, y entonces parece que eso también ha producido un vacío, una caída, y las Bambas parece que se ha reducido su velocidad también por el cambio de propietario. En fin, ¿cuál es su apreciación sobre esto, Rodrigo?
Mira, yo pienso que son estas situaciones en las cuales todos los astros se alinean y tenemos una situación muy complicada. Yo comparto con Roberto que hay una preocupación del sector privado importante. Pienso que efectivamente la caída de la inversión privada es una preocupación que creo que hay que tomarla muy en serio. También pienso que el factor internacional, quizás ahí yo soy un poco más negativo, o sea, por ejemplo, Estados Unidos, el PBI, esto es trimestre contra trimestre, cayó en el primer trimestre en 1% y probablemente esa cifra se revise a menos 1.8%. La economía global, que crecía más o menos al 3%, creció al 1.8%, que es la tasa de crecimiento más baja que ha habido desde el 2009. Y después yo lo que siento es de que han habido proyectos emblemáticos que podrían habernos salvado y de alguna manera estos proyectos se han paralizado. Y no es solamente en el sector privado, sino que también en el sector público. O sea, creo que el propio ministro Castilla reconoce que hay una serie de trabas que no han permitido que la inversión pública aumente. Si uno ve, por ejemplo, los datos de inversión pública abril, la inversión pública prácticamente se contrajo. ¿No? Parte es dice que va a la región. Dice que va a aumentar ahora, ¿no? O sea, hay dos puntos que creo que son importantes. Uno es el de Roberto. Yo pienso que darle mucho énfasis a abril creo que es un error. Abril tiene el efecto de Semana Santa. Yo hice un ejercicio y creo que una forma de compensar los efectos de los días laborales es promediar marzo con abril, y esto más o menos nos da una cifra de 3.5% de crecimiento año con año. Aún así es una desaceleración del ritmo que veníamos. O sea, yo personalmente pienso que el final del año vamos a llegar a 4.5, 4.7%, que es mucho más bajo del 6 o el 7% que crecíamos hace unos meses, ¿no? Bueno, pero el gobierno ha dado o ha anunciado estas medidas para precisamente reanimar la inversión privada, disminuir cargas sobreregulatorias, en fin, que todavía no salen, es decir, todavía no se han enviado al Congreso. Parece que todavía hay discusiones dentro del gobierno, me imagino que en la parte ambiental sobre todo, donde habría habido resistencia del ministro de Ambiente a adoptar alguna de estas medidas. ¿Cuál es tu opinión, Roberto, acerca de estas medidas? ¿Van a servir para relanzar la inversión privada? ¿Vamos a poder crecer más con esto? A mí me parece que es una revolución, y yo creo que mañana o pasado, a más tardar, van a ser publicadas y enviadas al Congreso las que requieren aprobación de ley. Es una revolución por dos razones. Primero, es un reconocimiento finalmente, aunque tarde me parece, de que hay normas que están fuera de foco en todo sentido, en el lado laboral, en el lado tributario, en la permisología de las municipalidades, las regiones y los gobiernos locales. Y esto es un poco, es interesante porque es una especie de reagrupamiento del logro burocrático después de una gran ola de liberalización, ¿no es cierto? Sí, pues, el reflujo es una hiperplasia que ha crecido, normativa. Pero viene después de una época larga de liberalización. Claro. Yo creo que el gobierno ha escuchado y está tomando medidas muy valientes, que creo que van a tener efecto no este año, pero van a tener un efecto muy importante en un quiebre de expectativas. Porque creo que el sector privado, que repito, yo creo que la inversión privada aquí, a diferencia de lo que piensa Alfredo, yo pienso que la situación internacional no está peor que hace 2 años. El primer trimestre de Estados Unidos, yo diría 90% de los analistas piensan que es atípico. Todos están proyectando crecimiento para Estados Unidos. Eso fue por el congelamiento, por el frío, ¿no? Se enfrió la economía físicamente. Ha habido un problema ahí, pero yo no conozco los detalles, pero en realidad la gente que mira esto, 90% cree que esto es España se está arreglando, Alemania sigue siendo Alemania, ¿no? El Reino Unido está saliendo de su recesión, Japón
es una sorpresa ahora. Entonces, en términos internacionales, yo creo que en el Perú hay tanto dinero, tantos empresarios, tantos proyectos, que creo que son las expectativas y las marchas y contramarchas los que han causado esto. Pero yo creo que las medidas tienen una importancia muy importante, muy clave acá, en que se podrían quebrar las expectativas. Porque por primera vez le han dicho al empresario, oye, sí tiene razón, la discrecionalidad de la SUNAT está mal. Eso de que te pongan un bono en función de cuántos recados o cuántas cuotas está mal, lo están cambiando, ¿no? SUNAFIL, que tienes que tener 3 médicos para una población de 50 personas y hacerle exámenes médicos cuando entran y salen a gente que normalmente a veces está solamente un semestre. O sea, todas esas cosas que parecían absurdas, que son parte de este reagrupamiento que te digo del burocrático, las están enfrentando. Están haciendo cosas muy importantes con los trámites. Hoy día tú presentas un trámite y te presentan observaciones, regresas y ya salvaste las operaciones y te presentan otras. Ahora eso no se va a permitir. Eso no es legal, pero es interesante que lo digan y que lo pongan en un decreto, que tú no puedes regresar a esas cosas. El tema ambiental es crucial, porque hemos estado tratando de imponer normas ambientales que no se dan en ninguna parte del mundo. O sea, ¿por qué no tenemos una gran refinería hoy día en el sur? Es porque sencillamente alguien se ocurrió que quería tener unos estándares ambientales más altos que en Japón. Así es. Y esa refinería... Pero no se ha mencionado que eso se va a corregir. Se va a corregir todo eso. Se va a corregir todo eso. Todo Qué eso. Extraordinario. Todo eso, y es por eso que la digestión, y esa es la buena noticia, dentro del gabinete ha sido importante, ¿no? Y creo que la desaceleración ha sido el catalizador. Y como siempre, las grandes medidas se toman en momentos... Algo en relación a las invasiones también parece que... Eso es muy importante. Porque hoy día tú invades un terreno y si no te sacan en 24 horas, ya no te pueden sacar, eres posesionario, tienes que ir al Poder Judicial. Eso lo van a extender. Cero. Lo quitan. O sea que ya... Entonces, lo mismo con se meten en todo, se meten en los estudios ambientales, los estudios de tráfico para las construcciones que tienen parado pues obras importantes. INDECI. Mira, hasta el puente de los suspiros se ha demorado 3 años en obtener su licencia de impacto ambiental. Sí, pues es una cosa increíble. Entonces el hecho de que el estudio... Eso es para asegurar que los suspiros si la gente siga suspirando. No, pero fuera de bromas, yo creo que el hecho de que el empresariado sienta que lo han escuchado finalmente y que sienta que les han dado cuenta que es lo que sustenta todo aquí en el Perú, yo creo que es una revolución y hay que darle crédito, creo, al gabinete entero. De acuerdo. Alfredo Torne, ¿cuál es su opinión? Mira, yo lo dividiría esto en dos, o sea, creo que hay 2 problemas que atacar, o sea, hay un problema cíclico y hay un problema estructural. Creo que Roberto ha hablado muy bien de la parte estructural. Efectivamente, concuerdo con Roberto que hay mucho de estas medidas que se estaban esperando y no se daban. Efectivamente, los temas ambientales eran, creo que, muy serios, habían parado una serie de proyectos, INDECI, en fin, todo lo que ya se ha mencionado. Sin embargo, yo no pienso que esto en el corto plazo vaya a reactivar la economía. O sea, creo que en el largo plazo esto lo que hace es que aumenta el crecimiento potencial de la economía y creo que son medidas saludables. Pero yo pienso que el gobierno debería hacer cosas aún más atrevidas. O sea, por ejemplo, yo pienso que el Banco Central debería de tomar medidas más agresivas para precisamente ayudar al efecto cíclico de la economía. O sea, tenemos un problema de desconfianza del sector privado, desconfianza de los consumidores, y esto, por más buenas que sean las medidas ambientales o la reducción de la regulación INDECI, etcétera, esos efectos podrían tomarse 1 año, año y medio. En el interín necesitamos tomar una serie de medidas, ¿no? Yo pienso que en la parte fiscal
también es posible tomar ciertas medidas, por ejemplo, tributarias. A mí personalmente me parece que aún con las medidas que se están tomando en la SUNAT, el solo hecho del pago de impuestos es muy complicado. O sea, yo soy de los que opina que la tasa del IVA tiene que, o sea, del IGB se tiene que bajar. O sea, 18% es una tasa extraordinariamente alta y lo único que invita es a la informalidad. Por otro lado, hay una serie de exoneraciones dentro de ese impuesto. El impuesto al ingreso es otro problema muy serio. O sea, yo no veo que un informal vaya a pagar 34%. O sea, simplemente eso no va a suceder. Y eso lo que hace es que genera una economía informal que le sustrae crecimiento a la economía formal. Y esto simplemente vamos a tener tira y afloja. Y yo pienso que el gobierno debería ser aún más agresivo. ¿Bajar el impuesto a la renta? Yo lo que, o sea, hay una serie de fórmulas, no quiero aquí poner sobre piedra una, pero por ejemplo, lo que hizo Irlanda en términos de un impuesto plano, 10% creo que fue. Era más o menos entre 10 y 15%. O sea, también lo hizo México y la tasa terminó siendo 17% plano y se les permitía, por ejemplo, exoneraciones de todo lo que es activo fijo. De alguna manera se premiaba a la inversión. En este país, tú estás poniendo el impuesto, estás beneficiando a la deuda frente al capital, y esto va en contra de una economía que quiere crecer rápidamente, ¿no? El otro tema que yo pienso que hay que replantear es el tema de proinversión. O sea, proinversión yo pienso que debería ser un mecanismo dentro del presupuesto, pero que tenga un plan multianual, no solamente anual. Entonces, yo pienso que hay una serie de cosas que todavía no se han planteado y que se deberían de plantear y que son... Bueno, y habría que agregar en eso a la Ley General de Trabajo, que es una ley pues excesivamente rígida y sobrecostosa, ¿no? Bueno, pero me están pidiendo una pausa, ¿no es cierto? Regresamos.